Hoy día vamos a hablar sobre la depresión postparto. Originalmente el tema fue estrés postparto, pero ¿saben? No podemos hablar del estrés en sí sin hablar de la depresión. Por eso es que creo que era mejor centrarnos 100% en depresión, porque de por sí vamos a hablar también de estrés, ¿no? Este es un tema muy interesante porque en realidad muchas personas no saben lo común que puede ser. ¿Ya? Lo común que puede ser. Hablamos mucho de estrés, eso sí, ¿no? Nos podemos estresar, a veces sobre todo las mamás que tienen que trabajar, ser mamás, y no de un solo bebé, sino a veces hay dos o hay tres, ¿no? Entonces, es común hablar de que podemos estar estresadas, ¿no? Pero hay un tema muy, muy específico que tiene que ver no solamente con el estrés por la carga, sino por un tema hormonal y de otros aspectos que ya se convierte en depresión. Y esta es la depresión postparto, que es sumamente común, ¿no? Vamos a ver a qué se debe, ¿no? Cómo podemos manejarla. Ahora, yo les decía que a veces, y también Héctor les dijo al inicio, ¿no? Que a veces uno no se daba cuenta, y es que a veces considero que hemos sublimizado el hecho de ser mamá, de ser madres, ¿no? Y pensamos que una mamá tiene que estar, o una persona gestante tiene que estar ya así, un poco más y haciendo ¿no? Estar en pose de yoga y que todo es felicidad. Y no necesariamente esto sucede. Hay embarazos que pueden ser muy complicados, ¿no? Una vez conversaba con una persona que tuvo una condición médica que la verdad no recuerdo el nombre, pero es cuando la madre, o sea, el cuerpo rechaza al cuerpo extraño, ¿no? Médicamente hablando. Entonces, literalmente vomitó hasta los 7 meses. Todos los días, a toda hora, y estuvo entrando y saliendo del hospital y me decía, ¿no? Esto de la dulce espera no tiene mucho de dulce, ¿no? Es bastante complicado. Y es verdad, ¿no? A veces sublimizamos el hecho de la dulce espera y no necesariamente para todos es tan dulce, ¿no? No estoy hablando ahorita de emociones o sentimientos, es de lo que puede sentir el cuerpo. Pensamos, como les decía, que las mamás siempre van a estar a cualquier edad felices o ya viene el bebé, entonces todo es felicidad, todo es tranquilidad, pero no necesariamente es así, no todo es tan lindo como vemos en esta imagen, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto que a veces las mamás pueden, que pueden experimentar. Miren, buscando en estadísticas mexicanas, por ejemplo, o si uno entra a Wikipedia nada más, pues va a encontrar que la depresión postparto se da entre más o menos en 50 a 52% de todas las mujeres que dan a luz. Pero si vamos a la estadística peruana del año 2021, se ha encontrado diferentes grados que va entre el 8 y el 25% de las madres que han tenido médicamente, o sea, registrado depresión postparto. ¿Y por qué les digo la diferencia y les digo cuando uno entra a Wikipedia? Porque no todas las personas, no todas las mujeres son detectadas con este problema, ¿ya? De las que están registradas en la estadística peruana 2021, acuérdense, está entre el 8 y el 25% en diferentes grados. ¿Ya? Pero por eso es la diferencia que si entran a Wikipedia, pues va a salir 50%, porque esto es muchísimo, muchísimo más común de lo que uno considera. Y es que no es tan fácil ser mamá, como decimos. Ahora, quisiera primero que tengamos realmente diferencia entre qué es la depresión postparto, ¿no? ¿Qué es la depresión? Y la diferencia quizás con el estrés. Si nosotros hablamos de estrés, es un grado en el cual podemos estar agobiados quizás, ¿no? Y pensamos en el estrés de la maternidad, que también lo puede tener la paternidad, ¿no? Agobiados con todo lo que viene, ¿no? El organizarse, sobre todo con el primer hijo. Pero cuando hablamos de depresión postparto, según la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, nos dice que es aquel episodio de depresión mayor que tiene su comienzo dentro de las 6 semanas postparto. Otras instituciones, incluyendo el DSM-4, etcétera, nos dice la depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo que inicia en los primeros 12 meses posterior al parto y presenta síntomas por al menos 2 semanas. Miren, con el tema de la depresión en realidad postparto y también el tema de la depresión mayor,
Como se dice, una depresión mayor es cuando ya tenemos signos muy, muy visibles que vamos a ver en este momento. Pero cuando se da posparto tiene múltiples orígenes, pero más que nada el primordial es el hormonal, ¿ya? Y la OMS dice dentro de las 6 semanas posparto, pero en realidad a veces también se ha dado después, por eso es que les he puesto esta definición. Creo que hay casos que se pueden ver inclusive en internet, ¿no? Creo que uno de los casos más sonados en su momento, las personas que tienen de 40 para arriba, pueden reconocer a esta actriz que se llama Brooke Shields, ¿no? Que tuvo una depresión postparto que le duró más de un año, ¿no? Y no lograba levantarse de la cama y no podía hacerse cargo de su hija. Y a veces se confunde, ¿no? Socialmente se ve eso como inaceptable, como que las personas, como que la madre no está cumpliendo su labor de madre, y es que en realidad a veces no lo puede hacer. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos las tres causas por las cuales podríamos tener depresión postparto. Las primeras son las bioquímicas. Esas son las hormonas que afectan a los neurotransmisores. Eso es lo primordial. Y en realidad, en cuestión hormonal, tenemos muchos ejemplos que ni siquiera tienen que ver con el embarazo para saber cómo nos puede afectar. ¿Quién no ha sido adolescente? ¿Quién no ha sido preadolescente de los que estamos acá? Y los que son padres, ¿quiénes no tienen hijos en edad de adolescente como para que puedan ver, o no hemos tenido hermanos, etcétera? En la adolescencia, las hormonas empiezan a ser de las suyas, como dicen. Es porque realmente se comienzan a generar la cantidad de hormonas para y toda la transformación física, emocional, etc. Y hay muchos cambios y se ponen a veces malhumorados, etc., etc., o aunque a algunos no les pasa nada realmente. Pero ya tenemos experiencia que las hormonas de verdad nos pueden hacer estragos. Las personas que conocen a otras personas que han pasado por menopausia, por ejemplo, mujeres, también hay cambios hormonales grandes y los vemos, ¿no? Esos son los típicos que dicen, ay, tengo mucho calor, etcétera, o estoy de mal humor, o tal cosa. Es porque sucede. O sea, tenemos en nuestro día a día algunos ejemplos sencillos de cómo las hormonas pueden afectar. Y en el embarazo, las hormonas también hacen de las suyas, porque comenzamos a generar muchísimas hormonas, ya que tienen que ver con la progesterona, etcétera, que podrían en algún momento llegar a afectar a algunos neurotransmisores. O sea, sí hay cambios hormonales. Hay otras causas que tienen que ver ya con mucho más psicológicas. Y antes que me olvide, antes de pasar a lo psicológico, por si acaso también pueden haber problemas de tiroides, ¿ya? Y el problema de tiroides se puede confundir, ¿ya? Con con una depresión mayor, y no necesariamente es psicológica o es hormonal de otro aspecto, sino es un tema tiroideo. Lo vamos a ver también. Hay temas psicológicos, ¿no? El cambio de vida puede ser muy fuerte. Y dentro de los psicológicos también hay que comenzar a entender si es el primer hijo, si fue deseado o no lo fue, si es adolescente, si es mayor. Hay cosas que pueden pasar. Pero también es que nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia tanto para la mujer como para el hombre, ¿sí? Toda pareja en sí que tenga sea del sexo que sea, que se convierta en padre, pues su vida va a cambiar, ¿no? En padre o madre. También hay temas sociales, ¿no? Impacto que tiene que ver de acuerdo a diferentes variables sociales, como por ejemplo la parte económica. ¿Qué pasa si tienes 2 hijos y de pronto tienes uno más? Yo siempre digo, los hijos cuestan también, ¿no? Entonces también hay ese aspecto. ¿Tengo posibilidades de contratar ayuda o no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Todo esto podríamos decir que son causas que impactan en la depresión. Entonces, ¿cómo, ¿qué podríamos hacer o cómo ir reconociendo? Miren, esta foto que les he puesto acá es algo muy típico de una persona que tiene depresión, ¿ya? No se quiere levantar. Y eso también les pasa a las mamás cuando tienen esta depresión postparto. Les pasa, y les pasa mucho más seguido de lo que creen. ¿A qué se debe entonces? Hemos visto esos 3 grandes rubros, pero vamos a ver cosas mucho, mucho más específicas. Hemos hablado de los cambios hormonales. Y aquí les quisiera comentar sobre el tema de tiroides.
¿ya? Hay dos riesgos médicos. Yo no soy médico, yo soy psicóloga, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Quizás después tengan otra charla al respecto ya con un médico, pero nosotros los psicólogos siempre consideramos estos puntos, ¿ya? Cuando tienen en casos de embarazo que generen una diabetes, ¿no? Una diabetes por temas de embarazo, que también va a impactar en el tema de la depresión, y lo otro es que generen cambios en su tiroides. ¿Ya? Inclusive sin estar embarazada, sin haber pasado este tema, si nosotros tenemos problemas tiroidales, a veces podemos tener cuadros de depresión. ¿Ya? Eso lo hemos visto. Lo hemos visto y lo he visto varias veces, personas que llegan a consulta con una depresión aparentemente mayor, ¿no? Eh, Todos los rasgos depresivos que son ocasionados por un problema de tiroides. ¿Ya? Entonces ese punto es bien importante que se tome en cuenta. Hay puntos importantes también que pueden generar una depresión, como carencia de redes de apoyo, ¿no? Para las madres, apoyo para la que da a luz, ¿ya? Se agrava obviamente si son madres adolescentes. Alguna condición económica que sea complicada en ese momento, complicada llámese, tengo otros hijos, tengo dificultades, perdí el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Cambio de rol a nivel familiar. Eso también es importante. Qué pasa si es el primer bebé? O sea, ¿cuál va a ser mi rol ahora? Yo conozco a una persona que estuvo en terapia hace mucho tiempo, en realidad, siempre la recuerdo porque me dijo algo muy interesante. Es una excelente madre, iba a terapia por otras cosas, pero me dijo que con su primera hija, cuando la recibió, dijo, ¿y ahora qué hago? Me pareció lo más honesto del mundo, ¿no? Ella tuvo depresión postparto y, y no tiene nada que ver con el amor o con la dedicación, cómo se esforzaba, pero decía, ¿y ahora qué hago? Porque eso pasa también, ¿no? ¿Cómo va a cambiar nuestro rol? Acuérdense que a veces sublimizamos y pensamos que las madres tienen que ser supermadres y supermujeres, y son solamente mujeres, somos seres humanos, que también tenemos emociones, sentimientos, ¿ya? Así que estas cosas pueden suceder. Cambios corporales, ¿no? Los cambios corporales a veces son difíciles de manejar. ¿Qué pasa cuando una mamá, sin darse cuenta, de pronto aumentó 20 kilos? Por problemas médicos aumentan 30 kilos. ¿Cuál es ese cambio? Aumentó un kilo por mes, perfecto, pero tiene otros cambios corporales también que pueden afectar, ¿no? Es diferente también el dar a luz natural, el ser por cesárea. El vínculo con el bebé también puede ser muy estrecho. ¿Se ha dado el vínculo real? ¿No se ha dado por completo, no? Otro de las causas que podrían haber es si hubo una depresión previa. Si hubo una depresión previa, entonces el estrés que va a tener la madre puede ser tan grande que genere una depresión postparto también, ¿no? Otra de las cosas que pueden suceder, celos de la pareja. Hay parejas, sea pareja hombre, sea pareja mujer, ¿no? Que de pronto cuando ve al nuevo bebé, a una nueva bebé, siente celos, y eso también puede ocasionar dificultades, ¿no? Problemas familiares que hayan sido recurrentes o preexistentes o que se generen en ese momento, dificultades en el trabajo, como ya les había mencionado, si el embarazo no fue planificado, ¿no? Si hay falta de apoyo de pareja o falta de apoyo de la red, ¿no? La salud del recién nacido. Justo hoy día estamos martes, el domingo conversé con una persona que me decía, ¿no? Que cuando perdió a su papá no pudo llorarlo porque su hijo recién nacido tenían que operarlo de un posible cáncer. Y me dijo todo lo que tuvo que vivir y después cómo vino una depresión en sí, ¿no? Una depresión posterior, obviamente. Entonces, todas estas cosas nos pueden afectar, a las madres las pueden afectar mucho. Entonces, hay que reconocer los signos de la depresión, ¿ya? La depresión postparto, aprendamos a reconocerlo. Tenemos que estar alertas si existe el humor depresivo. ¿Qué es el humor depresivo? Ese clásico que no tiene mucho placer por las cosas, ¿no?
no han visto o han escuchado ese que tiene su nube gris en la cabecita, que todo lo ve medio negativo, no se entusiasma por mucho, ¿no? Por muchas cosas. Aunque, ojo, puede existir una depresión y uno no se da cuenta porque no tiene ese síntoma, ¿no? De verlo todo negro. Sean personas que en realidad solo cuando están a solas lo demuestran. Pero bueno, estemos alerta también si hay falta de interés o placer en otras actividades que antes las hemos tenido y han sido muy placenteras. Si existe una alteración del sueño. Y aquí quiero ser muy específica porque pueden ser los extremos. Lo más común es que exista la alteración del sueño en el sentido que duermen mucho, pero no necesariamente van a tener que dormir mucho para decir, ah, sí está con depresión. Es que el no querer levantarse, ¿no? A veces no duermen y es el revés, ¿no? Están ahí dando vueltas y no duermen. Creo que uno de los puntos que se asocia mucho con la depresión es el problemas de sueño es el desgano y la falta de aseo personal, ¿no? Hay personas que están con depresión mayor y que realmente no se pueden ni bañar, de verdad que no pueden, ¿no? Y a veces el entorno no lo entiende, ¿no? Y dicen, ay, querer es poder, o tú puedes, tienes que ponerle ganas, o tú decides. No, no todo se decide, no solamente poniéndole ganas. Hay mamás que les ponen tantas ganas que después caen, ¿no? Y hay que estar alertas porque esto existe. Y acuérdense que la primera causa es hormonal, entonces esto siempre va a suceder, ¿ya? En un porcentaje de personas. Estar alerta si hay pérdida de energía, estar alerta si hay agitación o retraso psicomotor, es decir, se dan cuenta los extremos, o estoy muy agitada o estoy muy aletargada. Si hay muchos sentimientos excesivos de culpa, ¿no? Me echo la culpa por todo, yo soy la culpable de todo, yo no sé hacer nada, soy tan mala madre que no puedo ni cambiarlo bien, no tengo cómo darme cuenta. Espero están dejándome entender con estos ejemplos, pero esas cosas son las que comienzan a aparecer, esos sentimientos excesivos de culpa. Disminución de la concentración. Ese también es otro signo de la depresión postparto, ¿no? Y de cualquier tipo de depresión. ¿Qué tanto estoy concentrada? Pongo las cosas donde no se debe. Después me olvido de todo, ¿no? Eso es importante. Falta o incremento de apetito. Miren, lo más común es que no se coma, que no se quiera comer, pero hay un porcentaje de personas que al contrario, comen en demasía, comen y comen y comen porque quizás lo único que les da satisfacción es la comida en ese momento. Se convierte en su mecanismo de satisfacción. ¿Okay? Llanto continuo, lloramos por todo, ¿sí? Todos estamos muy lloronas. Y todo esto, hasta este momento, son alertas que debemos de tener, ¿ya? Pero hay un punto que sí debemos de llamar no solamente a la doctora, al doctor, o sea, al ginecólogo o al ginecólogo que los esté tratando, sino debemos de acudir a un especialista, y no estoy hablando de un psicólogo en este momento, sino a un psiquiatra, ya, urgente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay ideas suicidas, el trabajo no solamente es psicológico, sino también es psiquiátrico, se tiene que trabajar. En el caso de la depresión postparto, es bien de varias profesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que descartar si hay un tema de tiroides, si hay un tema muy físico, si ya esto se ha convertido en un tema psiquiátrico que se debe de atacar, y obviamente también tiene que haber un apoyo psicológico, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que tenemos que, ya no podemos simplemente estar alertas o hablar con el doctor o la doctora, con psicólogo, si hay una idea suicida, ¿no? Ahí tenemos que consultar inclusive al psiquiatra ya, inmediatamente, porque hay casos de madres que pueden intentar suicidarse. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Estoy viendo los tiempos. ¿Cómo podemos ayudar? Porque ya hemos hablado de las causas, ¿no? Cómo estar alerta, pero también hay formas para ayudarnos, ¿no? Y aquí tenemos que ver qué puedo hacer por mí misma si yo soy la mamá y qué puedo hacer si yo tengo a una mamá
que está pasando por esto. O sea, ¿cómo apoyar? Primero, si yo soy la madre que está pasando, que acaba de dar a luz, etcétera, o que va a ir a dar a luz, tiene que darse cuenta que hay que prepararse para el momento tan difícil del parto y después de tener al bebé. Como me dijo una vez una persona, prepararse para que no vuelves a dormir igual, porque y es cierto, ¿no? Mientras más chiquitos son, yo adoro los bebés, me encantan, yo siempre digo que tienen esos cuerpos rollizos que nos vuelven locas, ¿no? Pero eso, mientras más hermosos son, más chiquititos, deliciosos, porque están ahí todos llenos para darles cariño, es la etapa más complicada también, ¿no? Porque dependen al 100% de una. Y eso es lo que carga bastante, porque son al 100% dependientes. Entonces, eso es lo que nos estresa también. Hay que dedicar tiempo para uno misma, ¿ya? Esto es vital. Tratar de ver en qué horario, en qué momento alguien se va a hacer cargo del bebé, pero que sea realmente cotidiano y que una se pueda dar tiempo para una, porque eso es importantísimo, ¿ok? Centrarse en programar pequeñas cosas para el final del día, ¿no? Cuando ya el bebé o la bebé esté durmiendo o algo, ver un baño relajante, un paseo, visitar a una amiga, conversar con la pareja, veamos qué forma, qué cosas sencillas y pequeñas nos pueden aligerar el día, ¿ok? O en qué horarios. Comenzar a leer cosas que nos levantan el ánimo, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué la lectura? Yo sé que hay muchos que van a decir, bueno, a no todo el mundo le va a gustar leer, pero no va por el hecho de cultivar la lectura, sino porque la lectura, perdón, nos puede ayudar a tener una mejor concentración, ¿no? Y sabemos que cuando estamos deprimidas podemos tener dificultades de concentración, entonces ver qué cosas podemos leer que nos ayuden a levantar el ánimo, que nos gusten, que no nos interesen, ¿ya? Y que nos ayuden a concentrar. Ver muchísimo esos placeres sencillos que nos pueden dar, ¿no? Escuchar música, tomar una taza de té, hojear una revista, lo que ustedes deseen. Estar con otras personas es importante, ¿ya? Tener mucho el apoyo, brindar apoyo. Miren, les quiero compartir algo en realidad personal de una amiga que quiero mucho. Yo tengo un ahijado que ya tiene 9 años ahora, que es el engreído de todas. Adoro este ahijado. Es el más chiquito en realidad de mis ahijados. Y, y nació 7 mesinos, su mamá tuvo preeclampsia, entonces fue muy difícil los primeros meses. Y su mamá tuvo depresión, ¿no? Y tuvo que tratar de hacer todas estas cosas que les estoy diciendo. Y es natural. Imagínense, preeclampsia, ¿no? Nace prematuro, el estar ahí con el bebé, me acuerdo que no tenía que estar cargado todo el tiempo para el calor del cuerpo cuando ya estaba en casa, etc, etc. Y a veces cuando nos veíamos siempre cada 15 días, porque es muy amiga, es una amiga de la universidad muy, muy cercana a mí, es un grupo que somos muy cercanas. Y a veces conversábamos por teléfono y yo le preguntaba por el bebé y al ratito me decía, vamos a hablar de tal cosa, de otro. Y siempre hablábamos de cosas que no tenían que ver con el bebé. ¿Saben por qué? Porque era volver a ser la misma persona, ¿ya? O simplemente aceptar que ya no solamente, que no solamente eres madre, sino que también eres amiga, también eres pareja, también eres profesional, también eres un ser humano común y corriente. ¿Ya? Una de las cosas que a veces nuestras sociedades nos imponen es que las mamás tienen que ser mamás a tiempo completo y pensar como mamás todo el tiempo. Y no es así, las mamás también se cansan. Cuando el bebé, sobre todo el bebé, realmente se cansan, es bien agotador, es muy, muy agotador. Es hermoso, es maravilloso, pero es agotador. ¿Ok? Entonces hay que darse espacio para uno misma, para tomar el baño, porque a veces hay bebés que no nos dejan ni bañarnos, ¿no? Eh, Hay que saber pedir ayuda cuando uno lo necesita, ¿ya? No avergonzarnos por decir, ayúdame, realmente no sé qué hacer, no me estoy organizando.
No, no puedo con esto, por favor, ayúdame, a ver a quién se la pedimos, ¿no? También aprender a aceptarla, ¿no? Porque el aceptar ayuda de otros no quiere decir que somos inútiles, ¿no? Necesitamos descansar, ¿no? Eh, Tratar de descansar en el momento que también descanse el bebé o la bebé. Es importante descansar, tomar un tiempo para recuperar ese sueño. Más los primeros meses que ellos tenemos que dar de lactar muy rápido, ¿no? Moverse. Acordémonos, en otras charlas que hemos dado, hemos hablado muchísimo del estrés, ¿no? Y de cómo podemos ayudarnos. Y una de las cosas es hacer ejercicios, el siempre estar por lo menos en actividad unos 20 minutos. Si se ha tenido cesárea no va a ser tan fácil, pero si es parto natural es más fácil. Pero por lo menos caminar, hay que moverse, ¿no? Ver con el médico o con el doctor, la doctora, qué cosas son las que se pueden hacer, porque eso va a generar baja los neurotransmisores necesarios para que alivien la depresión. Tener paciencia, ¿no? Todo puede costar un tiempo, pero hay que ir paso a paso. Y algo que funciona muchísimo es juntarse con otras mamás, ¿no? Si hay una depresión realmente podemos ir a grupos de apoyo, pero si no, no existen los grupos de apoyo, el grupo de apoyo natural, como otras madres, amistades, etcétera, funciona, porque saben lo que están viviendo, ¿ya? Y pueden conversar al respecto. Y ahora, ¿qué puedo hacer por ella, por la madre? ¿Qué pasa si soy la pareja, si soy la amiga, si soy el amigo, si soy alguien que está junto a una madre que está con depresión postparto, que está bastante estresada con la llegada del bebé? Preguntar con frecuencia y regularidad cómo se encuentra, cómo se siente, ¿sí? Esto es importante, darle un espacio y decir, oye, me interesas, en otras palabras, quiero saber cómo estás, en qué te ayudo. Estar siempre dispuestos a escuchar cuando quiere hablar. Y en eso a veces podemos tener una patita coja, ¿no? La escucha asertiva, escucharlos, ¿no? Dar un paseo con ella, prepararle una comida nutritiva, algo que sume, que suba, ¿no? Pero preparársela, no esperar que otra persona lo haga. Si tienen la suerte de tener ayuda en casa, que alguien que cocine, etcétera, súper, pero qué lindo es que ese alguien que tú quieres te prepare algo especial, ¿no? Darle un respiro en las tareas domésticas, en cuidar de los niños. Y esto pasa a veces, sobre todo en el primer mes, segundo mes, ¿no? Que todavía aquí en Perú es muy común que las mamás, cuando trabajan, juntan el pre y posparto para estar más tiempo con el bebé, ¿no? Están 3 meses en casa y a veces hasta las vacaciones. Pero la pareja sigue trabajando y cuando regresa está muy cansada. Bueno, hay que hacerse un espacio para darle un espacio también a la mamá, ¿no? Porque todo el día es diferente, son trabajos totalmente diferentes. Ser muy paciente, ser amable, ¿no? Creer en ella y recordarle sus verdaderas cualidades y sus puntos fuertes. Esto es importante. En realidad todas pueden pasar por esto, pero es buenísimo cuando se pasa con alguien al costado, ¿no? Y hay algo importantísimo que les quería decir antes de que terminemos, y es que acudan a un médico especializado si consideran que existe algún tipo de riesgo, como hay una idea suicida, o como que, no sé, por ejemplo, hay la depresión y de pronto ven que no bajan de peso por nada, han engordado mucho, puede ser un problema de tiroides, o están extremadamente delgadas, puede ser un problema también de tiroides, ¿no? Hiper. Acudan al médico especializado, hablen con su ginecóloga, con el ginecólogo, y de acuerdo a lo que les diga, consulten, ¿no? A alguien especialista que pueda ver tanto las hormonas, el nivel hormonal, como también la parte psiquiátrica que sí es que se necesita en ese momento.